La economía familiar en los 80 era, no te voy a decir holgada, pero era una situación cómoda y el fenómeno terrorista sin duda empezamos a vivir una etapa de estrechez económica que se prolongó eh, por lo menos unos 15 años, ¿no? Ya veníamos teniendo un periodo de hiperinflación desde la época de Belaúnde, que fue en el primer gobierno. Esto se debe a políticas públicas mal aplicadas, ¿no? Ahora, durante el segundo gobierno de Alan García, el tema de la hiperinflación se desbocó, ¿no? Entonces, fue una mala mezcla de políticas, ¿no? Públicas, las que te generan este fenómeno hiperinflacionario que tuvimos, y segunda mitad de los 80 con Alan García, el copamiento del Banco Central termina por exacerbarlo a niveles ya inimaginables, pues. Mira, cuando era chico, desde los 80, comienzos de los 80, uno se fue acostumbrando a los apagones. Me acuerdo terminando tareas en primaria con velas, ¿no? Y me acuerdo que las velas y los fósforos para los apagones eran parte de las casas, ¿no? O sea, la experiencia cercana que tuve fue cuando hubo el atentado de la sede de lo que era la Policía de Investigaciones, la PIP, que quedaba en la avenida Amburú, y yo vivía a 3 cuadras de ese edificio. Y claro, uno se asustaba, ¿no? Ya no era un apagón, sino era un atentado a plena luz del día. Y uno se acostumbró, creo, a vivir de alguna manera. Perú efectivamente es un país que históricamente ha tenido tasas de desigualdad, ¿no? Elevadas, niveles de pobreza elevados. Es un país centralizado. El fenómeno en sí es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque empieza en Ayacucho, ¿no? Empieza en Ayacucho el movimiento y somete de una manera tremenda a poblaciones que uno podría identificar como las que su discurso quería reivindicar. Era un atentado primero contra las poblaciones que querían reivindicar y tenía un discurso solventado en un problema probablemente estructural en nuestro país, ¿no? Pero la forma como pasaron a la práctica fue completamente yéndose sobre este grupo desfavorecido, ¿no? Entonces, el modelo heterodoxo aplicado durante el gobierno de Alan García tiene como que dos partes, ¿no? Los primeros 2 años, donde la economía crece a tasas, siempre con inflación, ¿no? Porque la inflación ya venía desde la época de Belaúnde, siempre con inflación, pero la economía crece, ¿no? Digamos, de manera expectante. Y los últimos 3 años, donde el modelo explota en la cara, ¿no? Una demanda con presión al alza en los precios, ¿no? Llega normalmente a un punto donde empieza a haber escasez de productos, ¿no? Y esto exacerba la inflación, ¿no? El modelo heterodoxo, ¿no? Termina por generar pues niveles de hiperinflación tremendos que ya no iban acompañados de tasas de crecimiento como en los 2 primeros años, sino que fueron 3 años de tasa de decrecimiento, ¿no? En la década de los 80, al final, la economía no creció y fueron 10 años perdidos, y por eso se llama la década perdida, ¿no? Entonces, estas políticas heterodoxas fueron una lectura aparentemente errada, ¿no? De qué era lo que se necesitaba para estimular el crecimiento de la economía, ¿no? Tiene que ver con la parte súper negativa de ese periodo, ¿no? El cambio de constitución le abrió la puerta a mandarse a segundo periodo, necesidad de perpetuarse en el poder, ¿no? Ya te empezaba a dar indicios, pues, de que algo no caminaba bien. Fujimori fue liberal hacia afuera. Sin embargo, hacia adentro, con la intención de perpetrarse en el poder, ¿no? Fue un neopopulista, ¿no? Se da un fenómeno migratorio, se da pérdida de muchas personas, se, se pierde, se pierden no solamente vidas, sino también bienes, ¿no? Lo que te mencionaba, patrimonio, capacidad productiva. Eh, se erosiona la vida en el país, ¿no? Fue un periodo de quiebre, ¿no? O sea,